reconciliarnos con Dios. Todos sabemos, todos sabemos que somos creación de Dios, ¿verdad? Que Dios nos hizo a nosotros. Lo que sucedió es que el pecado nos separó de Dios. Porque así dice, así como el pecado entró por un hombre y ese pecado nos separó de la gracia de Dios, nos separó de Dios, entonces era necesario que hubiera alguien que nos volviera a reconectar con Dios. Por eso dice que justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador por lo cual nosotros tenemos paz ahora con Dios. Una vez más, lo que se perdió, lo que perdimos en el pecado, en la desobediencia, Cristo Jesús viene a volvernos a conectarnos con Dios. Ese es el propósito, esa es la misión de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice que también dice que fuimos, pues siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Diga conmigo, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire cómo lo llama, por la muerte de su Hijo. ¿Cuántos creen que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cuántos se creen llamados hijos de Dios? Todos nosotros somos llamados hijos de Dios. Pero ¿cómo es que fuimos llamados hijos de Dios? Por el sacrificio de su Hijo. Amén. Por el sacrificio de su Hijo, de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos llamados hijos de Dios por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, también somos los hermanos de Cristo Jesús. Amén. Mira cómo esto va trayendo una conexión del propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? De que todo aquello que se perdió por causa del pecado, por un hombre que desobedeció. ¿Quién fue el que desobedeció? Adán. Por eso dice que si por uno que desobedeció, por uno que obedeció, refiriendo a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús también estuvo en la oportunidad de desobedecer a Dios. Fue tentado. ¿Cuántos creen que Cristo fue tentado? ¿O cuántos han escuchado que Cristo Jesús fue tentado? Dice en Hebreos capítulo 3, capítulo 1, verso 3, no vaya, si guste lo voy a leer, lo acabamos de leer. Perdón. 2:18 dice, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, escuche, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo Jesús padeció la tentación como nosotros, ¿verdad? Por eso vemos que cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto, vino el tentador para tentarle y le ofreció toda clase de ofertas en ese momento, para que Cristo cayera así como cayó Adán, para que Cristo también desobedeciera así como desobedeció Adán. Pero Cristo permaneció obediente. Y por esa obediencia de Cristo Jesús hasta la muerte fue declarado Hijo de Dios, primogénito de muchos que somos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, si por un hombre entró
al mundo el pecado, también la muerte pasó a todos los hombres. Si por un hombre entró al mundo al pecado, también la muerte entró al mundo por ese hombre. Pero así como por un hombre entró la muerte, así como por un hombre entró el pecado por la desobediencia, así también por otro hombre, Cristo Jesús, por otro hombre, ¿verdad? Vino la obediencia, permaneció obediente. Y también al ser obediente a Dios y padecer hasta la muerte, le fue dada autoridad sobre la muerte. Y por eso es que es el autor de la vida. Y nosotros que estábamos en pecado y que estábamos en condenación de muerte, por causa de aquel que padeció, por causa de aquel que fue obediente y padeció hasta la muerte y venció a la muerte el pecado, a nosotros se nos dio entrada a esa gracia para ser salvos por medio de Cristo Jesús, justificados por medio de Cristo Jesús. Por eso dice, comenzando Romanos en el capítulo 1, en el 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo entonces, dice, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de gracia del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre fueron muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire entonces este paralelo. Por la desobediencia de uno fuimos constituidos pecadores. Por la obediencia de otro fuimos justificados con Dios, reconciliados con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Amén. Por la obediencia de un hombre, Cristo Jesús, por no caer a la tentación, por permanecer fiel a Dios hasta la muerte, por obedecer a Dios en todo, por eso fue declarado Hijo de Dios. Por eso fue declarado el primero de los resucitados. Por eso Dios lo levantó de entre los muertos como el primogénito de todos los que vamos a ser resucitados de la muerte, si es que padecemos juntamente con Cristo. Gloria al Señor. Fíjense que en la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los creó como un ser como un ser inmortal, como un ser que nunca vería la muerte. Ese fue el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo que creó al hombre a su imagen y semejanza, es eso. No es a la forma de manos y pies y cuerpo, porque Dios no tiene esa forma, no tiene figura así. Cuando Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, le puso en el hombre los atributos de Dios, y uno de ellos era la inmortalidad. Gloria al Señor.
Cuando viene el pecado, cuando Adán desobedece, entonces entró la muerte y el hombre tuvo fin a sus días. Ahora es el nuevo Adán, el nuevo hombre, Cristo Jesús, nos viene a reconciliar con Dios. Pero no solo eso, que restaura todo lo que antes se perdió, es restaurado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros ya no veremos la muerte. ¿Cuántos saben que tenemos promesa de vida eterna? ¿Cuántos creen en esa promesa de vida eterna? Eso es lo que Cristo vino a restaurar, lo que antes había perdido, ¿verdad? Ese propósito de Dios de la humanidad, de crearlo como un ser inmortal. Pero cuando entró el pecado, el hombre, por consecuencia del pecado, dice, reinó la muerte. La muerte operó en la humanidad. Pero ahora con Cristo Jesús somos reconciliados con Dios y de la misma manera somos restaurados a nuestra imagen y semejanza que es Dios. Gloria al Señor. Por eso es que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, recibimos en la promesa de la vida eterna. Gloria al Señor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, dice, de la misma manera, por la justicia de uno a todos los hombres, la justificación de la vida. Ahí mismo en Romanos, un poco más adelante, voy a leer. Dice, en el capítulo 8, verso 11, voy a dar lectura, usted si guste, nada más sígame por favor. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Escuche esta primera parte, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Escuchen, ¿quién levantó a Cristo Jesús de los muertos? ¿Quién levantó a Cristo Jesús de los muertos? El Padre, Dios, el Creador. Porque dice, pero si el espíritu de aquel, cuando dice aquel, está hablando de Dios, del Creador, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Diga conmigo, vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, aquel que levantó a Jesús de los muertos y lo resucitó por la obediencia. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte. Por esa obediencia, Dios lo levantó de entre los muertos y resucitó al tercer día. Gloria al Señor. Lo cual dan testimonio los discípulos de Jesús que Él resucitó al tercer día y vive para siempre. Gloria al Señor. Aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él también vivificará nuestros cuerpos mortales. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser vivificados? ¿Cuántos quieren ser restaurados como cuando Dios creó a la humanidad? Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó a su imagen y semejanza. Dios quiere volver a restaurar esa imagen en nosotros.
Gloria al Señor. Pero sigue diciendo: Él vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Diga conmigo: adopción. Aleluya. Hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Diga conmigo: clamamos: Abba, Padre. Aleluya. El espíritu, aquel que levantó a Jesús de los muertos, el espíritu, perdón, de aquel que levantó a Jesús de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. Aleluya. Por lo cual nosotros hoy podemos clamar: Abba, Padre. Por eso nosotros podemos decir ahora: Padre mío, tú eres mi Padre. Gloria al Señor. Pero dice: porque el espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús mora en ustedes, por lo cual, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, diga conmigo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que va a dar testimonio que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios? El Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros. El Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros nos va a hacer, nos va a dar fe, nos va a dar legalidad de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes tú que eres un hijo de Dios? El Espíritu de Dios que ha hecho morar en ti. Porque el espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos mora en nosotros. También somos vivificados por ese mismo Espíritu de Dios. Así es de que tú das testimonio de que eres hijo de Dios por ese Espíritu de Dios que mora en ti. Gloria al Señor. Por eso dice: ya no nos dejamos guiar por la carne. Ya no nos dejamos llegar por los deseos pecaminosos, sino que ahora nos dejamos guiar por el espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios da fe de que somos hijos verdaderos, hijos de Dios, genuinos hijos de Dios. Gloria al Señor. Así como Cristo Jesús fue levantado de los muertos y fue constituido hijo de Dios por medio del Padre, así nosotros al ser justificados, somos elevados a un estándar de hijo de Dios. Gloria al Señor. Pero hay más, porque dice: así que, hermanos, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escuche bien, aquí hay algo muy importante. Por eso les decía: Cristo Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, porque Él dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y dice: no se avergonzó de llamarnos hermanos. Gloria al Señor. Y dice: y si hijos, también herederos de Dios.
y coherederos. Ya conmigo, coherederos. ¿Qué se refiere coherederos? ¿A qué se refiere cuando dice coheredero? ¿Saben ustedes que Dios le dio todo a Cristo Jesús, a su Hijo? Le entregó todas las cosas, lo heredó, le entregó todo a Cristo Jesús. Por eso nuestro Jesús es nuestro Señor, es nuestro amo, es nuestro amo, porque Dios le entregó todas las cosas a Cristo Jesús, todas las cosas. Es decir, lo heredó. Cuando Cristo fue obediente hasta la muerte, hasta el fin de sus días, todas las cosas lo sujetó. Y dice que en los últimos tiempos, cuando esto termine, cuando la tierra termine, todas las cosas serán sujetos debajo de sus pies. Todas. Pero eso es heredarlo, darle herencia. Por eso dice, y si somos hijos, también herederos. Diga conmigo, herederos. Si somos hijos, también somos herederos. O sea, Dios nos da la herencia también a nosotros. Y lo afirma diciendo, y coherederos con Cristo. ¿A qué se refiere coherederos? Cuando dice coherederos es cuando yo como padre tengo un hijo. A ese hijo le doy la herencia de todos mis bienes, ¿verdad? No va a ser así con mi hijo Isaac, ¿verdad? Que trabaje, que gane lo de él. No se crea. Pero un padre, cuando da su testamento, él hereda la herencia de sus hijos. Y si un padre tiene solo un hijo, todo le corresponde a ese hijo, ¿verdad? Pero resulta que ese padre adopta un hijo. Ese hijo que fue adoptado también es parte de la herencia. Así somos nosotros. Así somos nosotros con nuestro Abba, con nuestro Padre. Dios le entregó todo a su Hijo, a Yeshua HaMashiach. Le entregó todo. Pero así como Yeshua HaMashiach fue heredero de todos los bienes, también nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, porque somos hijos de Dios por la adopción. Amén. Entonces también somos parte de la herencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso? No, hombre. Si en esta tierra nos alegramos porque nos heredaran una carcacha, una casa medio cayéndose, ¿cuánto más nos regocijaríamos que nos llamen coherederos con Cristo Jesús, nuestro hermano mayor? Yo antes escuchaba esa frase, nuestro hermano mayor. ¿Cuántos lo escucharon? ¿Sí? En la iglesia católica, ¿sí o no? Jesús es nuestro hermano mayor, y no estaban mal, fíjense. Y nosotros los juzgábamos. Y no estaban mal. Porque Él es nuestro hermano mayor. Porque es el primero de los resucitados. El primogénito de la resurrección. Y de ahí seguimos todos aquellos que por medio de Cristo Jesús somos herederos de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Si es que, aquí hay algo en letras chiquitas que tenemos que leer con mucho cuidado. Somos coherederos de Dios, sí, si es que padecemos. ¿Cómo? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya Cristo Jesús hizo el trabajo. Él fue obediente, Él obedeció hasta la muerte. El propósito por lo cual Dios lo escogió a Él, para que toda la humanidad fuera restaurada a ese Adán, a ese primer hombre, a esa imagen de Dios. Cristo Jesús cumple ese propósito, pero ahora nos corresponde a nosotros mantener esa imagen. Por eso el escritor a los Romanos, el apóstol Pablo, dice: no se dejen guiar por la carne, sino déjense guiar por el Espíritu, y dejen que el Espíritu los eleve, dejen que el Espíritu los guíe en santidad al Señor. Por eso dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque una vez siendo restaurados, una vez Dios trayendo esa restauración a nuestra vida por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Volviéndonos a la imagen del principio de ese primer Adán. Ahora nos toca a nosotros mantenernos en esa imagen de santidad, de pureza delante de Dios, para que cuando Cristo venga, nuestro cuerpo mortal sea transformado en un cuerpo glorificado. O cuando nosotros muramos en esta tierra, pero cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que se padecieron juntamente con Cristo. Aquellos que se negaron al pecado, se negaron a la desobediencia, que fueron obedientes, así como Cristo fue obediente, y rechazaron el pecado y murieron en santidad, murieron en ese afán de mantenerse limpios delante de Dios. Entonces aquellos resucitarán, dice, cuando suene la trompeta, resucitarán de entre los muertos para vida eterna. Gloria al Señor. Es por eso que también que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero vamos a leer lo que dice el verso 28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo: conforme a su propósito son llamados. Somos llamados a ser partes de los hijos de Dios. Gloria al Señor. Somos llamados a ser hijos del Padre, hijos de Dios, dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Hechos cómo? Conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Aquellos que predestinó, aquellos que Dios seleccionó, aquellos que Dios escogió, como tú y yo que estamos aquí, porque no hay duda que fuimos elegidos por Dios.
y que por eso estamos hoy en este lugar. Y por eso tú preferiste estar aquí que estar allá con tus amigos, que estar en el cine, que estar en el parque. Tú preferiste estar aquí porque fuiste escogido por Dios. Fuiste llamado. Hay un propósito para ti. Hay un propósito para tus hijos. Hay un propósito para tu familia. Y ese propósito es que seas constituido hijo de Dios. Aleluya. Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Pero mira, a los que antes conoció, ya Dios te conocía desde antes de que tú nacieras. Ya Dios sabía que este día estarías en este lugar, que preferías estar aquí que una invitación al cine, que una invitación con los amigos. Ya Dios sabía que tú estarías en este lugar. Y sabemos que los que aman a Dios, porque has amado a Dios, porque has preferido estar aquí, porque has preferido estar en la presencia de Dios, porque amas a Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esos a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de Dios para ti. Hay un propósito del Padre para ti. Aleluya. Y ese es que un día tú y yo estaremos reinando juntamente con Cristo eternamente para siempre. Aleluya. Ahí entonces diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya no habrá más muerte. Aleluya. Porque la imagen de Dios en el hombre será restaurada, así como fue creado ahí en el huerto del Edén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero dice: a los que antes predestinó, pero a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. A la imagen. Escucha aquí: a la imagen de su Hijo. Tú y yo, Dios nos ha hecho, nos ha vuelto a esa imagen. Porque el primer Adán fue creado a la imagen de Dios. El segundo Adán, Cristo Jesús, el primer Adán fue creado a la imagen de Dios. Pero cuando vino la desobediencia en el primer Adán, reinó la muerte por la desobediencia. El segundo hombre, Adán, el segundo Adán, que es Cristo Jesús, fue creado a la imagen de Dios. Pero por la obediencia de ese hombre, hasta la muerte, fue que ahora ese hombre venció a la muerte, al pecado y a la muerte. Y por medio de ese hombre nosotros fuimos justificados juntamente con Cristo Jesús. Amén. Tenía que venir un hombre de carne y hueso, así como lo fue Adán. Tenía que venir un hombre que pudiera entender a la humanidad. Tendría que venir un hombre que padeciera las mismas necesidades. Pero así como ese hombre venció la tentación, porque fue tentado en todo, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen? Pues Hebreos capítulo 2 verso 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, fue tentado Cristo Jesús. Amén. Él mismo padeció la tentación. Pero así el segundo hombre, Adán, que participó de carne y hueso, que participó de lo mismo que tú y yo estamos participando, pero que fue obediente a Dios. Fue obediente a Dios hasta la muerte. Por eso fue constituido hijo de Dios por la obediencia. Vamos a ver, terminar ese versículo. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó,
Y a los que llamó, estos también glorificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Gloria al Señor. Ahora voy a leer otro pasaje que está en Romanos, en Gálatas capítulo 4, capítulo 4, verso 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, diga conmigo, el cumplimiento del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer, diga conmigo, nacido de mujer. Tenía que venir alguien que naciera como cualquiera de nosotros, nacido de mujer. Por eso no hay duda de llamarlo nuestro hermano. Gloria al Señor. Porque participó, nació como nacemos todos nosotros, ¿sí o no? Con la diferencia de que Él fue santo hasta la muerte. Él permaneció en santidad hasta la muerte. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Diga conmigo, la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es decir, por cuanto somos hijos o somos adoptados, entramos en esa adopción de hijos, Dios envía el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús, lo pone en nosotros para ponernos como sus hermanos. Así es. Por cuanto somos hijos de Dios, Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por eso es que ahora podemos decir Abba, Padre. Por eso cuando Cristo Jesús clamó y dijo: Padre mío, Abba, Padre, Él lo podía decir porque es el Hijo de Dios y nosotros no podíamos hacerlo. No podíamos hacerlo. Pero ahora que entramos a esa adopción, ahora el mismo espíritu de Cristo que puede clamar Abba, Padre, ahora nosotros también podemos clamar Abba, Padre. ¿No es asombroso? ¿No es maravilloso? Por eso es que ahora podemos clamar Abba, Padre, porque el mismo espíritu que está en Cristo, el que Él clama Abba, Padre, porque Él dice Abba, Padre, nosotros, es decir, cuando un hijo, con el ejemplo que les ponía hace un rato, el padre tiene un hijo único, y a ese hijo único tiene la autoridad por ley y por sangre, por genética, de ser hijo de su padre, ¿verdad? Pero cuando ese padre decide adoptar a otro hijo, le da la misma autoridad que a su hijo para decirle Padre, ¿sí o no? Eso es lo que dice el escritor a los Gálatas. Así como el Hijo clama Abba, Padre, a nosotros se nos da la autoridad para clamar Abba, Padre. Y si Cristo es Hijo de Dios, ¿nosotros qué venimos siendo? Hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces dice: por cuanto sois hijos de Dios,
sois hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Cuántos son considerados herederos de Dios? Ahora volvemos entonces al libro de Hebreos, donde comenzamos. Dice: verso 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, y los hijos que Dios me dio. Amén. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. El mismo que padeció, el mismo que sufrió todos los dolores, el mismo que sufrió todas las tentaciones, el mismo que sufrió en su cuerpo, en su carne, todo como el hombre lo puede sufrir, lo puede vivir acá. El mismo que soportó las aflicciones, el mismo que permaneció en obediencia a Dios hasta la muerte, no se avergüenza de llamarnos hermanos, aunque tú y yo muchas veces fallamos a Dios, aunque tú y yo muchas veces le hemos fallado a Dios. Y aunque muchas veces ya Él nos puso el ejemplo, ya Él nos enseñó que sí es posible permanecer, que sí es posible conservarnos. Si Él ya nos restauró a ese nuevo Adán, a esa imagen del primer Adán, ahora nos toca a nosotros permanecer y padecer juntamente con Cristo. Gloria al Señor. Y permanecer en esa imagen, porque Él padeció, Él sufrió todas las tentaciones habidas y por haber. Aunque tú digas, pero es que aquellos años no había TikTok, no había Facebook, no había internet, y ahora la tentación está más a la mano porque hay internet. Aunque tú pongas todos esos pretextos, Él padeció todas las tentaciones habidas y por haber. Amén. Porque aunque no había redes sociales, ni internet, ni nada de lo que hoy existe en el mundo, siempre el pecado es el mismo. Siempre el deseo de la carne va a ser el mismo. ¿Cuál es? Hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Lo que va en contra de la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Ahora nos toca a nosotros permanecer en esa línea. Gloria al Señor. En esa línea de santidad, así como Cristo Jesús. Ya Dios te constituyó heredero de Dios. Ya Dios ya te restauró a esa imagen, de la imagen de Dios. Pero ahora nos toca a nosotros, así como Cristo padeció, así como Cristo fue obediente, nos toca a nosotros obedecer a Dios hasta la muerte. Gloria al Señor. Diga conmigo: obedecer a Dios hasta la muerte. Gloria al Señor. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, o hasta que el Señor venga por nosotros. Pero nos toca a nosotros ahora permanecer en esa línea que Él ya nos restauró. Ya nos trasladó Dios al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor.
Ya no pertenecemos a este mundo, ya no pertenecemos a los ideales de este mundo, a los deseos de este mundo, ya no pertenecemos a ello. Ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo, de Cristo Jesús, porque así como Dios le entregó a él todas las cosas, así Dios nos ha puesto en este reino para que reinaremos juntamente con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. No es glorioso. El propósito de Dios fue ese siempre: restaurar nuestra imagen, restaurar lo que se había perdido, ponernos una vez más en sincronía con Dios, una vez más reconciliarnos con Dios. Pero no había manera. Tenía que venir otro Adán, otro hombre que participara, que naciera de mujer, como tú y yo nacimos de mujer, que participara de las tentaciones, que participara de las necesidades de la carne, pero que fuera vencedor ante todas ellas. Y Cristo lo fue, gloria al Señor. Cristo lo fue, y ahora nosotros somos restaurados una vez más a esa imagen, si es que creemos que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Somos puestos una vez más en ese lugar, pero así como Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, no se avergüenza de decirnos hermanos, nosotros también no tenemos que causarle vergüenza a Cristo Jesús. Permanecer fieles, leales a Él, a nuestro amo. Permanecer fieles y leales a Él, gloria al Señor. Porque es muy hermoso saber que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Pero hay que permanecer. Diga conmigo: permanecer en obediencia. Una vez más, permanecer en obediencia. Aleluya. Somos hechos herederos de Dios. Somos hechos coherederos juntamente con Cristo. Pero tenemos que permanecer en obediencia, así como Él padeció, así como Él sufrió, y como no se avergonzó de llamarnos hermanos, de decir anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y saben, Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra en Jerusalén, entró a las sinagogas, entró al templo a anunciar el nombre de Dios a sus hermanos en ese tiempo. Asimismo, Cristo Jesús está con nosotros, anunciando el nombre de Dios. Gloria al Señor. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Gloria al Señor. Aleluya. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo Jesús es nuestro hermano. ¿Sabes el orgullo que me da de decir: wow? Él no se avergüenza de llamar. Dice así el escritor a los hebreos. Y vaya, que el escritor a los hebreos no lo escribió nada más así. Él se basó al libro de los Salmos. Ahí el que leímos, Salmos 22, verso 22. Anunciaré a tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. De una profecía acerca del Mesías. Y el escritor a los hebreos dice: Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Amén. Él no se avergonzó de decirnos: son mis hermanos, porque ahora también ellos son hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo ahora podemos clamar: Abba Padre, así como Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, clama: Abba Padre, Padre mío. Así tú y yo podemos clamar: Abba Padre, Padre mío. Así como Yeshua HaMashiach fue puesto en sus manos todos los reinos, toda la autoridad, así también
Dios nos puso en el mismo lugar que Cristo Jesús, para ser coherederos juntamente con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Damos un aplauso al Señor por eso. Pónganse de pie. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora tú y yo tenemos ese privilegio de decir: Jesús, Yeshua, es nuestro hermano mayor. Es aquel hijo mayor que da todo, que entrega todo por sus hermanos. Aquel hijo mayor que sabe que tiene que sacrificarse, que tiene que esforzarse por sus hermanos. Es aquel que lo tiene que entregar todo por sus hermanos. Así fue Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Así fue Él, el hermano mayor que se entregó y entregó todo por nosotros. Y a pesar que nosotros fuimos desobedientes, y aún lo somos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de decir: tú eres mi hermano. Yo ya hice todo. Yo entregué todo. Como hermano mayor entregué todo. Todo. Ahora a nosotros nos corresponde a padecer juntamente con ese hermano mayor, con Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Padecer juntamente con Él, sufrir lo que Él sufrió, vivir lo que Él vivió. No a la misma semejanza, por supuesto que no, pero que lo que nos toca, en lo que nos corresponde a nosotros padecer, hagámoslo. Hagámoslo. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que conforme a un propósito son llamados. Somos llamados a pertenecer a los hijos de Dios. Y tal vez tú digas: pero ¿por qué otros ahí andan afuera muy campantes y no les preocupa nada? Solo recuerda que aquel hermano mayor que padeció y se entregó, algún día Él se avergonzará de ellos por cuanto no obedecieron a la verdad, por cuanto no permanecieron. Él dirá: no los conozco, no los conozco. Pero aquellos que permanecen, aquellos que se aferran a la salvación, algún día nuestro hermano mayor dirá: benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor. Aleluya, aleluya.